Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Hola, soy Mónica Volpini, soy escritora y dibujante. Bueno, les quiero dar la bienvenida a mi espacio, a mi biblioteca y a mi vida también, ¿por qué no? Bueno, Mónica, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio tan especial. No, gracias a vos por venir. Bueno, quería empezar preguntándote cómo comienza, por un lado, la relación con la lectura y también con la escritura. Bueno, yo tuve la suerte de tener un abuelo, mi abuelo materno. Vivíamos en el medio del campo, antes no había nada. Era cielo, tierra y lo que a vos te gustara hacer. Y este hombre había venido de Bélgica, era una persona muy callada, de una inmensa vida espiritual y una filosofía de vida que no sé de dónde la sacó. Y todas las tardes, cuando terminaba de trabajar en el campo, se bañaba y se sentaba a leer. Yo era muy chiquita en esa época y ya quería leer y no sabía, y escribir y no sabía tampoco. Entonces el pobre abuelo era el único que me tenía paciencia para leerme cosas, para contarme historias. Me contaba la vida de su familia, de la guerra, de todo, ¿no? Y después también tuve la suerte de tener una mamá que me leía hasta que me dormía, ¿no? Viví rodeada de ángeles. Cuando era muy chica, 5 o 6 años, que era la época que empezaba la escuela primaria, allá la única oportunidad que teníamos era la escuela de campo. Te estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? ¿Allá dónde? En el campo, yo vivía en el campo, ¿no? Y o el campo o estar pupila en una escuela acá, ¿no? Bueno, entonces mi hermana, o sea, las escuelas de campo no eran malas, pero una maestra sola tenía que dar todos los grados. Entonces claro, imagínate que se le hacía muy difícil, ¿no? Sí, sí. Y había una maestra excelente en esa época, la puedo nombrar, Marta Alegre, una chica que se iba a dar clase en una moto, en pleno invierno, y que en esa época no permitían tener pantalones. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a jorobar a mi mamá porque me quería venir pupila al colegio, 5 años, porque quería aprender a escribir y a leer bien y demás. Y mi mamá no quería, y yo que sí, y ella que no, y gané yo. Entonces, fue una de las resoluciones más duras y más importantes que tomé en mi vida. La tuve que tomar a los 5 años pisando los 6. ¿Por qué? Porque era estar separada de mi mamá y no poder leer ni escribir, o si sencillamente vivir oyendo lo que me contaban los otros, o poder hacer lo que yo quería, pero estar en un colegio de lunes a viernes sin mi mamá. Claro. Que era lo que yo más necesitaba en ese momento. Y bueno, ganó la literatura, no sé todavía cómo, pero ese fue el arranque, ¿no? Wow. Y pegada a los libros toda la vida. Pero tuve 2 personas muy lectoras también conmigo, ¿no? Tu abuelo y tu mamá. Mi abuelo, ¿no? Y mi mamá, sí, yeah. Sí. Bueno, Mónica, estos son todos tus libros, sí, que vos editaste. Y de estos, ¿el que más te gusta? ¿Cuál? Este fue el que más viví, el que más me gustó. Ojalá te enamores. ¿El que más viviste? Sí, porque puse toda gente, me encantó la historia, o sea, conocí a una persona que no sé por qué de verle la cara pensé que estaba sufriendo mucho, ¿no? Y esa persona me inspiró este libro, sin conocerlo, ¿no? O sea, lo veía a través pero me encanta la historia, o sea, trata la historia de un hombre que es bisexual y que no logra encontrar su identidad durante toda la vida, que se vuelve loco porque se enamora de una mujer, no puede terminar de enamorarse porque después se enamora de un hombre, y así continuamente está fluctuando entre una cosa y la otra, y detrás de eso hay todas otras historias, ¿no?
Eso dentro de la novela romántica. ¿Y recordás cuando empezaste a leer cuáles eran los libros que buscabas o las historias que buscabas? Bueno, lo primero, mi abuelo me había comprado una colección que se llamaba Bolsillito, ¿no? Y me había hecho él era carpintero, me había hecho una cajita así como si fuera un, no sé cómo, que desde que me la regaló no me separé de esa caja hasta que fui grande, yo creo, ¿no? Bueno. Después vinieron los cuentos de Lewis y Alcott, Mujercitas, Ocho Primos, Hombrecitos, todo eso. Después, antes de eso, estuvieron los de Constancio Sevigil, la famosa hormiguita viajera, el botón tolón, todo eso, ¿no? Bueno. Pará, me quedé con algo. En el de Bolsillito, ¿qué historias había? ¿O qué? Y eran todos cuentos infantiles, todos cuentos infantiles de animalitos que hablaban. Los clásicos cuentos, serían, yo calculo que eran un poco una síntesis de los hermanos Grill, de Perrault, todo eso, ¿no? Muy sintetizado, que incluso yo algunos me los había aprendido de memoria, ¿no? Porque, y me había inventado un vocabulario, me había inventado como si fuera un alfabeto mío con redondeles y palitos, ¿no? Solamente yo lo entendía y lo tenía muy escondido. ¿Por qué? Porque todos se reían de mí menos mi mamá. O sea, delante de mi mamá y de mi abuelo, el que se reía terminaba con un escobazo. Entonces, claro, y bueno, y una vez incluso la llamaron a mi mamá de la escuela, cuando ya estaba pupila, y le preguntaron si no convenía mandarme al médico, ¿no? Porque, claro, como yo tenía miedo de que se rieran, escribía y no me gustaba que me obligaran a mostrar, ¿no? Entonces escribía y rompía, y querían, las hermanas en el colegio hermanas querían ver lo que estaba escribiendo, y no, yo no les mostraba. Y claro, en el momento de recreo, yo a veces me metía en una capilla que había a escribir. Y era muy raro eso, ¿no? Entonces sí, la llamaron a mi mamá y le dijeron, ¿por qué no veía un médico? Y creo que mi mamá estuvo a punto de prender fuego a la escuela. Qué buena... Sí. El lugar de la madre, ¿no? Sí. ¿Y te acordás que escribías en ese momento? Me gustaban mucho los cuentos de hadas y princesas, que fue una de mis lecturas preferidas también en ese tiempo. Me gustaba inventar cosas, escribirle poemas a mi mamá. Un día me di cuenta, falleció el papá de una amiga en segundo grado, y me di cuenta que los padres se morían. Y claro, yo decía, ¿y cómo se sigue? Y entonces lo escribía, porque no me animaba a preguntarle a mi mamá si se iba a morir o no, porque no quería. Ya demasiados dolores de cabeza le había causado, yéndome de la casa a los 5 años, ¿no? 5, estaba por cumplir 6. Y bueno, y me acostumbré desde esa época que cuando una cosa dolía, la escribía. Si la extrañaba, yo no podía contarlo, porque si las hermanas se enteraban de que estaba extrañando, y me la iban a llamar y me iban a sacar del colegio. ¿Y yo qué hacía? Yo sabía que tenía que aguantar eso, esperar los fines de semana, y entonces escribía y lo tiraba para que nadie lo leyera, porque eran mis secretos, mis cosas. Y allí aprendí desde muy chiquita que es tan buena la literatura como compañía, como catarsis, o cuando estaba muy contenta. Me di cuenta de que todo eso ayudaba. Una vez, fíjate, mi mamá, pero para que me la conozcas, ¿no? Yo estaba por cumplir los 15. Y me preguntó qué quería. En aquella época no había las fiestas de 15 que hay ahora. Pedime algo lindo, me dijo. Entonces yo le pedí 2 bibliotequitas que tenía ella llenas de libros, que fueran mías. Entonces ella me dio una lección de vida muy grande, porque me dijo, sí, te regalo todos, pero estos 2 de acá tenés que esperar 2 años para leerlos, porque sos muy chica todavía. Y yo los marqué, y el día que cumplí los 17 años corrí a leerlos. Mirá, qué lección de confianza nos dimos las dos. Mirá. Después tenés los otros que son también novela romántica. Estos son los primeros, Años Luz. Mirá. Con estos arranqué. Con Años Luz, acá donde maté a mi mamá, que te decía. Después, bueno, en algunos hay intriga, en algunos hay, ¿cómo decirte? Hay parte de policial. Por ejemplo, a ver, bueno, esto es medio autobiográfico. Mirá. Yo lo disimulé poniendo una autobiografía no autorizada, porque no tenía ganas de escribirlo, pero tenía necesidad de escribirlo, una cosa así más o menos.
Este me gusta mucho también, Madera Caliente. Es la historia de una escritora de una pianista, que es tanto lo que ama, lo que hace, que cuando empieza a tocar el piano tiene la sensación de que toma vida, de que deja de ser un aparato, un instrumento, para ser un pedazo de madera caliente, como si tuviera un corazón. Mirá. Después tenemos, este es el único de poemas que se llama Para olvidarte mejor. Tiene ese título por razones obvias. Después estos son los últimos. Estos junto con esta Corazón de Madera Caliente, de Piedra Caliente, es la historia de un andinista. Un andinista que tiene un gran problema familiar porque está enamorado de la montaña, ¿no? Tiene un gran problema en su matrimonio, no porque es otra mujer, sino porque el amor por la montaña es más grande a veces que el que tiene por la esposa. Después tenés La Iglesia de los Locos. Este también me gusta mucho. Este es un lugar en donde conviven evangélicos con católicos en un mismo lugar y logran sobrevivir porque se respeta cada uno su propia religión, ¿no? Por eso lo llamaban La Iglesia de los Locos, porque está todo mezclado, ¿no? Qué lindo esta primera etapa de relación con la literatura y con la escritura como elemento vital, ¿no? Sí. Un resguardo y un apoyo, un sostén. Sí, porque tuve muchas trabas, incluso en la escuela mucho. Yo recuerdo en la escuela secundaria pasé mi gran vergüenza por ser escritora. Antes se utilizaba mucho hacer, hacer redacciones, ¿no? Bueno, y hubo una época en la que, como yo era gorda, me gustaba comer. Entonces, a las chicas no les gustaba escribir y yo cambiaba redacciones por golosinas, ¿no? Muy bueno. Bueno, pero una vez me fue ese es otro lugar, sí, pero otro lugar muy positivo de la literatura, ¿no? Sí, para mí sí. Te dio de comer. El día que se supo, gracias a Dios no se supo porque me echaban del colegio. Claro. Pero una vez con una profesora pasó algo muy, muy tremendo. Nos habían pedido una redacción y ¿cómo era? El gallo de la veleta se llamaba, me acuerdo, porque eso me quedó fijo para toda la vida. ¿El gallo? El gallo de la veleta. ¿No? ¿Viste como esos que marcan los números cardinales? Bueno. Entonces... te dieron ese título y vos tenías y había que escribir sobre a partir de eso. Claro. Y a mí como me gustaba, hice como 2 carillas y media, que era mucho para esa época. Y las otras chicas habían llevado media carilla, algo así, que era lo normal. Entonces yo estaba pensando que iba a tener una buena nota. Al otro día, adelante de todo, me dice la profe, Volpini, yo te pedí una redacción, no te pedí un testamento. Tomá, lleva esto y tráeme algo bueno. Y todas se me rieron. O sea que eso fue algo tan traumático que por momentos dije, yo no escribo más. Pero bueno, me duró pocos días y después agarré otra vez. Sí. Y Mónica, ¿cuándo apareció la necesidad de publicar? ¿No? En el sentido de llevar toda esa energía, todo lo que implica la escritura a un lugar de libro para otros, ¿no? Porque uno puede hacer un libro para para guardar, para poder atesorar, volver a ver, que lo vea la familia, pero otra cosa es el objeto libro que sale al mundo. Yo tenía sueños, viste, de toda la vida. Y mi mamá era siempre la receptora de esos sueños. Y un día me dijo, en lugar de soñar tanto, ¿por qué no agarrás
y publicás. Y era difícil, yo ya había cumplido los 40. Era difícil porque antes para publicar había que ir a Buenos Aires, escribir, era muy, muy complicado y caro. Y bueno, y ahí empecé con el primero, que no fue fácil, más que nada por la parte económica, porque era muy caro, ¿no? Y después del primero, como tenía un final medio incierto, me pidieron que hiciera el segundo para ver cómo terminaba realmente la historia. Y bueno, y después ya de ahí me animé. Después más adelante, cuando el dólar estaba bajo, me encontré con que era más fácil publicar en España que publicar acá. ¿No? Porque allá te dejaban hacer de a 50 libros, muy poquita cantidad, era mucho más fácil. Después otra vez intenté con Estados Unidos, con la editorial Palibrio. Y bueno, y después ya cuando no se pudo, te estoy hablando de, qué sé yo, 4 o 5 años atrás, empecé a escribir igual, porque no podía dejar de escribir. Y, o sea, en la PC tengo 4 novelas y media, 4 novelas y 2 empezadas, 4 terminadas y 2 empezadas, ¿no? Que, bueno, ya las algún día las iré a editar. Pero fue mi mamá me dio, como siempre, el empujón inicial y después, bueno. Este es uno de ciencia ficción, que se llama El secreto del coral. Esto lo escribí después de un viaje que hice a Colombia, un poco utilizando los lugares de allá. Allí hay muertes, hay de todo, es bastante trágico. ¿Y por qué la ciencia ficción? ¿Cómo...? Ciencia ficción porque a veces pasan a mundos paralelos, hay personajes, ¿viste? Personajes de fantasía, por eso te digo ficción, ¿no? Y después los bien de ficción es esta trilogía de ficción juvenil, de estos 3 libros, Alma Futura, El Monte de Menta y Gota Blanca. Que es la historia de una familia que va pasando por diferentes universos, hay muchos personajes, infinidad de personajes que entran y salen, y eso es lo que escribí de ficción. Que estoy a punto de hacer una especie de spin-off de uno de esos. Ah, ¿sí? Porque me quedó un personaje que quería mucho, que no quiero que se muera. Hay animales, gente, de todo, ¿no? Eso es más o menos la otra. Y después tengo antologías también con otros escritores, generalmente de España. Esa es la historia de un psicólogo que quedó viudo 2 veces y le costaba mucho rehacer su vida porque la primera mujer, que se llamaba Nemesia, había sido muy importante y murió de un momento a otro, ¿no? Por eso mismo se llama Bajo el sol de Nemesia. Y toda su vida trata de quitárselo de encima, pero cuesta. No te puedo contar el final. Y si tenés que hablar sobre de qué escribís o cómo escribís, cuáles son de alguna manera los formatos o los géneros. Bueno, yo tengo muy poco poder de síntesis, ¿no? Si yo te tengo que contar una historia así, necesito media hora para contártela completa, ¿no? Y por eso me es tan fácil la novela. Yo, por ejemplo, he participado en antologías de microcuentos. Me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo resumir una gran historia en pocas palabras, ¿viste? Para mí es muy difícil. Entonces, ¿cómo te puedo explicar? La novela sale, no sé, se me ocurre. Algo que me sirve mucho, hay 2 cosas que me sirven. Salir a caminar, eso creo que era en la biografía, que lo vi en la biografía de Tolkien, me parece, que él caminando había amasado grandes historias. Y hablar, por ejemplo, con mi hijo. Vos sabés que yo con él, una vez me pasó algo cómico. Tenía un personaje que se llamaba Nardo del Barro, en la novela de ficción, y era un personaje muy pintoresco, pero yo me había encariñado con él porque lo había hecho pensando en alguien que quería mucho. Porque después te voy a contar, también soy ladrona de personalidades. Pero por ahí lo tenía que matar. Y me daba una lástima matarlo, porque ¿viste? Difícil. Ya hacía mucho que vivíamos juntos, entonces lo llamo a David y le digo, ay, querido, tengo que matar a Naldo. Y bueno, mamá, dice, matar. Al otro día lo vuelvo a llamar, yo, querido, no lo pude matar. Hasta que al final se hartó, pobre. Dijo, mira, mamá, dice, ¿por qué no le das una muerte dulce? Y bueno, y hice eso. Porque es muy difícil matar a los que vos querés, ¿no? Sí. Es muy complicado tener que matar a alguien cuando te entusiasmaste con ese personaje. Mirá. Y Mónica, en este proceso creativo que vos decías, ¿no? Este comienzo, voy, salgo a caminar, surgen ideas, sí, me pongo a charlar con mi hijo, con un ser querido. Sí. Después, ¿cómo sigue? ¿Cómo se va construyendo
esa historia? O sea, todas las historias que has escrito, ¿no? En términos generales, ¿cómo es ese proceso? Se arma sola. Mirá. Yo siempre digo que los personajes entran, salen como quieren. Vos lo empezás. Yo generalmente tengo el título, el principio y el fin. Que el final a veces lo cambio, ¿no? Generalmente eso. Y van entrando y saliendo solos. No sé, yo me pongo a escribir y gracias a Dios nunca tuve el famoso síndrome del papel en blanco. Tengo otro problema, que a veces me tengo que ordenar un poco, porque así como soy para hablar, soy para escribir. Tengo tantas cosas que escribir que no sé qué poner primero, ¿no? Ese es el problema. Tengo el revés de organización. Sí, sí. Pero los personajes entran y salen, uno se va, qué sé yo, se va a visitar al otro. En la casa del otro se encuentra con otra persona. Y me ayuda mucho esto de robar personalidades. Por ejemplo, ¿cómo? Yo estoy hablando con vos. Vos me decís que estás dentro del arte y empiezo a preguntarte cómo sos, y a lo mejor para mañana se me ocurrió un personaje que sos vos, sin que vos te enteres, porque tampoco quiero que me hagas un juicio. O por ejemplo, le tengo rabia a una persona, la meto en una novela. Mirá. Bueno, sí, y termina mal. Pensando en esos robos, ¿hay alguna vez que alguno de los personajes vos te sentís identificada con alguno de esos personajes? Sí, siempre, siempre. Generalmente yo me meto en uno para que salga mejor y pienso como uno. Generalmente, ¿no? Y me gusta mucho utilizar a la gente que quiero mucho o a la que quiero poco o a la que no quiero nada. El que es más o menos no me sirve porque me sale un personaje débil. ¿Y dónde se consigue? A los libros los vendo yo nomás. Sí. Y si no, hay muchos que se venden por Amazon también. Esas son las dos maneras de comprarlos. Bueno, Mónica, llegamos al final de esta charla hermosa. Súper agradecido con contarnos un poco tu experiencia con la literatura y en el día a día, en lo cotidiano, qué implica escribir, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y nos vemos la semana que viene para más impresiones.